Muy buenos días, amigos, hermanos en la fe. Dios les bendiga en esta preciosa mañana del Señor. Le damos gracias al Señor que nos permite un día más de vida y nos da la oportunidad de que podamos compartir con ustedes el Evangelio. En esta mañana quisiera comenzar, como lo he hecho anteriormente, con los anuncios, lo que vamos a estar haciendo esta semana. El miércoles tenemos el estudio bíblico que lo estamos haciendo a través de WhatsApp. Le damos gracias al Señor por eso, por los hermanos que se han estado conectando, así que vamos a estar nuevamente el miércoles. El grupo del jueves continuamos a las 7:30, Dios mediante. Y el viernes, este viernes, conocido como Viernes Santo, vamos a tener predicación a las 10 de la mañana también. Vamos a estar trayendo el mensaje a las 10 de la mañana. Y el próximo domingo, que es el domingo de resurrección, también estaremos trayendo el mensaje de la palabra de Dios. En esta mañana quisiera que comenzáramos, ¿verdad? Teniendo el mensaje de hoy, y quiero que me acompañen a Romanos capítulo 1, el verso 1 al 7, y vamos a leer el 16 y el 17 también. No sin antes enviarle un saludo nuevamente a todos los hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de parte de mi esposa Clamaris y el mío. Un fuerte abrazo para todos y todos los amigos y hermanos que se estén conectando y los que se vayan a conectar en algún momento, que van a estar viendo el mensaje más adelante. También pueden conseguir este mensaje a través del canal de YouTube, que más adelante se va a estar grabando allí para que esté disponible para todos. Debo darle crédito, esto es el trabajo de mi esposa Clamaris. Le doy gracias al Señor por lo que el Señor hace en su vida y por lo que ella está haciendo, ¿verdad? Para el Señor, y ella lo hace para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, y estamos muy agradecidos al Señor y darle crédito, ¿verdad? Que es lo que está haciendo para el Señor. Quisiera que nuevamente vamos a ir a Romanos capítulo 1 y vamos a ver los versos del 1 al 7. Luego vamos a brincar y vamos a leer el 16 y el 17. Y esta es la base que vamos a estar usando en esta mañana para este mensaje. Ruego al Señor que sea de bendición, que sea de ánimo, y a la misma vez que sea para desafiarnos en nuestra fe y ver dónde estamos, ¿verdad? Así que Romanos capítulo 1, del 1 al 7, el 16 y el 17. Lee así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora leemos el verso 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Padre querido, Padre bueno, Padre amado, gracias te damos, Señor, por Jesucristo. Gracias por la obra perfecta de la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por un nuevo día que nos regala. Gracias por la oportunidad que nos da en esta mañana de compartir tu palabra, Señor. Te rogamos, oh Padre eterno, oh Espíritu Santo, tú que eres el que convence de pecado, de justicia y de juicio, que tú prepares nuestros corazones en esta mañana para recibir tu palabra, Señor, y que sea Jesucristo glorificado y tu palabra sea predicada, Señor. Y nosotros, como siervos inútiles, sencillamente seamos los que compartamos el mensaje de tu escritura, Señor. Es en el nombre precioso de Jesucristo que oramos. Amén, Señor. Y amén, y amén.
Bueno, hermanos, el libro de Romanos es un libro extraordinario. Si no lo ha leído, lo motivo a que lo lea. Pero en este comienzo que estamos viendo, en esta semana que está comenzando, comienza lo que se conoce como la Semana Santa. Así que estábamos todos preparados, ¿verdad?, para esta semana. En otros años, la iglesia se preparaba para presentar sus programas. Estuvieron semanas ensayando dramas, cantatas, musicales, todo lo que fuera a estar haciendo, ¿verdad? Este año, pues a diferencia de otros, la vamos a pasar en cuarentena, y a diferencia de otros años, pues no vamos a tener nada de estos de programas de dramas y de diferentes actividades, pero sí vamos a tener algo. Vamos a tener la predicación de la palabra, que es lo que realmente importa, ¿verdad? Por lo general las personas lamentablemente se interesan, pues, por algunos tipos de programación y le prestan menos atención a lo que es importante, que es la predicación de la palabra de Dios. En esta mañana, no solamente yo, sino muchos pastores, ¿verdad?, estarán predicando la palabra del Señor, y qué bueno, ¿verdad?, que le vamos a estar dando énfasis a lo que es importante, la palabra de Dios. En esta semana conmemoramos o celebramos la muerte, sepultura, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es otra cosa que el Evangelio. Y este es el tema que quiero traerle en esta mañana a ustedes. Es el tema del Evangelio y cómo es presentado en estos versos bíblicos que hemos hablado. Y hay 6 cosas que quiero hablar con ustedes en esta mañana con relación al Evangelio, según está desglosado en estos versículos que el apóstol Pablo ha presentado. Y quiero que podamos contestar la pregunta: ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y quisiera que comencemos rápidamente, ¿verdad? El apóstol dice que él es el apóstol de Jesucristo. Es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Así que, como le dije anteriormente, no existen apóstoles hoy día que no sean falsos. Solamente hay 12 apóstoles, y Pablo, siendo apóstol, se llamaba siervo de Jesucristo. Y Dios lo llamó a ser apóstol, ¿verdad?, apartado para el Evangelio de Dios. Y ahí comienza a explicarnos qué es el Evangelio de Dios, hermano. Y es lo que quiero que veamos esta mañana, 6 cosas que vemos aquí sobre qué es el Evangelio. Y en primer lugar, el Evangelio es una promesa cumplida. El Evangelio es una promesa cumplida. Mire cómo dice el verso 2, dice que el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Así que estamos diciendo que el Evangelio no es algo inventado en estos últimos tiempos. El Evangelio es el Evangelio de Dios, que Dios había prometido desde antes, mucho antes, para nosotros en este tiempo. Y yo quiero que veamos algo. ¿Por qué se promete esto, hermano? Y tenemos que ir al principio, Y si usted va a Génesis capítulo 2, anótelo y luego lo lee. Génesis capítulo 2, vemos que Dios creó al hombre y Dios lo puso en el huerto del Edén. Y en Génesis capítulo 2, 16 y 17, Dios le da las instrucciones a Adán y le dice: de todo lo que hay en el huerto, todo es tuyo, te puedes enseñorear de todo y tú puedes comer de todos los árboles que están en el huerto, excepto uno, el árbol de la ciencia del bien y el mal, que solamente uno no podía comer. Ahora vemos en el capítulo 3, vemos entonces la desobediencia del hombre. Vemos la serpiente astuta que se acerca a Eva, engaña a Eva, como dice Timoteo, y Eva, él le dice: con que Dios ha dicho que no puedes comer. Y ella dice: sí, no podemos comer porque moriremos. Y él dice: no morirás, sino que vas a saber el bien y el mal. Y es en ese tiempo, en ese momento, que Eva come del fruto y le da a Adán, y Adán come del fruto, y en ese momento ambos murieron espiritualmente.
Y eso es lo que está hablando, ¿verdad? Dice que no solamente Adán murió, sino que toda la humanidad murió en Adán. Romanos capítulo 5, el verso 2 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y ese hombre es Adán, el relato que acabamos de ver, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3, el hombre, lo que les llaman la caída del hombre, por esa caída de Adán, toda la humanidad pecó en Adán. Eso lo llaman la imputación del pecado de Adán a toda la humanidad. El pecado, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado de Adán, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron en Adán y todos están muertos, no es otra cosa que separados de Dios, lejos de Dios. Dice que por cuanto todos pecaron están destituidos, lejos de Dios. Entonces el hombre en aquel momento había caído y cae y está fuera, lejos de Dios, y toda la humanidad cae con él. Pero sabe que Dios en ese mismo momento que el hombre cae, le hace una promesa en Génesis capítulo 3, el verso 15. Y dice, la vamos a leer, Génesis capítulo 3, el verso 15. Dios promete salvación al hombre. Y por eso es que está diciendo Romanos capítulo 1, dice que es una promesa que Dios había hecho, ¿verdad? Y lo había hablado a través de los profetas. Y Génesis capítulo 3, el verso 15, tan pronto Adán y Eva comen y caen, ¿verdad? Y Dios los confronta, dice, y pondré enemistad entre ti, él hablando de la serpiente, ¿verdad? Y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Todos los teólogos están de acuerdo que esto habla de la persona de Jesucristo y de Satanás, ¿verdad? Que Satanás sería, lo único que iba a poder hacer es tentar a Jesucristo. Eso lo vemos en el huerto del Edén y vemos en la vida de Cristo, ¿verdad? Satanás tratando de tentar a Dios, a Jesucristo, pero vemos que Cristo lo hiere en la cabeza cuando muere en la cruz del Calvario y vence la muerte, la resurrección. Así que vemos que dice que el Evangelio es una promesa cumplida. El Evangelio de Dios que Él había prometido antes por los profetas y Él los cumplió. Sabe que habían pasado miles de años desde que Dios hizo esa promesa, pero llegó un momento y esa promesa es cumplida. Cuando vamos a Gálatas capítulo 4, el verso 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué extraordinario, aquella humanidad que estaba rebelde, que estaba lejos, Dios le prometió salvación, que iba a enviar un Salvador, y este habla de Jesucristo y dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, que bueno, Dios tiene los tiempos, los tiene bien, todo cae en su tiempo, todo lo tiene controlado, y llegó el momento oportuno y Dios envía a Jesucristo. Envía a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. El Evangelio de Dios, como procede de Él, ha sido anunciado por Él y fue anunciado desde Génesis. Y dice por sus profetas. Moisés era catalogado como un profeta. La ley y los profetas. Moisés en Deuteronomio, Moisés dice, Dios levantará un hombre como yo, a él oí. Y se refería a Jesucristo, Deuteronomio 18. Vemos a Isaías que hablaba de ese Jesucristo que iba a padecer por los pecados. Vemos a Ezequiel que hablaba de que yo soy el pastor y yo iré y salvaré a mis ovejas, buscaré a mis ovejas, las conoceré. Yo mismo iré y buscaré a mis ovejas. Vemos a Jesucristo en Juan capítulo 10, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me oyen y yo las conozco y les doy vida eterna. Vemos el Evangelio es una promesa cumplida por Dios. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que Dios no es como los políticos que tenemos, ¿verdad? Que prometen y prometen y luego no cumplen. Qué bueno que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y Él a su tiempo envió a Jesucristo y envió a su Jesucristo para que Él redimiese a los que estaban bajo la ley. Eran los que estaban en condenación, aquellos que habían pecado y se habían rebelado con Dios.
Dios envió a Jesucristo y es una promesa cumplida por Dios. Qué extraordinario, ¿verdad? Dios fue dando la revelación poco a poco. Hebreos capítulo 1, el verso 1 dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, ¿verdad? Y eso era esa revelación progresiva que vemos en la Escritura, poco a poco le fue dando a los profetas, poquito a poco, hablando de aquel que iba a venir, hasta que llegó el momento y Dios cumple su promesa enviando a Jesucristo. Así que el Evangelio no es otra cosa que una promesa cumplida por Dios, donde iba a enviar un Salvador y lo envía. En segundo lugar, vemos aquí que el Evangelio, en primer lugar vimos que el Evangelio es una promesa cumplida. En segundo lugar, vemos los versos 3 y 4, hermano, que el Evangelio es acerca de una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Y él dice que es acerca, el Evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y me habla de Jesucristo como que es del linaje de David según la carne, pero también me dice que es el Hijo de Dios, así que me está hablando que el Evangelio es acerca de Jesús, que es 100% hombre, 100% Dios. El Jehová del Antiguo Testamento, yo iré y buscaré mis ovejas. Jesucristo dice, yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas. Jesucristo del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, y el Evangelio se trata de eso mismo. Se habla del Dios trascendente que se hizo inmanente, vino al hombre. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Es extraordinario cuando los ángeles le dijeron a María, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y ese es el Evangelio. El Evangelio habla de Jesucristo hombre, el 100% hombre, 100% Dios. ¿Sabe qué? El Evangelio proclama el Salvador. Se cierra solamente en una persona, se encierra en la persona de Jesucristo. El Evangelio acerca de una persona, se llama Jesucristo. Jesucristo Dios se refiere al Hijo, y por cuya obra nosotros, hombres rebeldes, hemos sido reconciliados con Dios. Así que ese es el Evangelio. Habla de una persona. Esa persona se llama Jesucristo, y de la obra que hizo por la humanidad, que fue dar su vida en la cruz del Calvario. Primera de Corintios capítulo 15, 3 y 4, dice, además, el primer versículo, además os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado. El verso 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, el mensaje centrado en una persona, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, lo vimos, había sido hablado, había sido profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento. Isaías habla de que iba a padecer Jesucristo. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que el Evangelio habla sobre una persona y la obra que él hizo por la humanidad para que nosotros pudiéramos ser salvos. De Mateo capítulo 1, versículo 21, cuando el ángel se le aparece a María, le dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que estamos hablando del Evangelio, se centra en una persona, se llama Jesucristo. Él es el Salvador. Él nació ¿para qué? Para morir en la cruz del Calvario. Mucha gente todavía habla del niñito Jesús, pero ese niñito creció, se hizo un hombre y murió en la cruz del Calvario. El Evangelio no es acerca de un niñito, el Evangelio es acerca de un hombre que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, versículo 29, cuando va a Jesucristo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba señalando a la persona, que era la persona que iba a morir en la cruz del Calvario. Así como eran los sacrificios del Antiguo Testamento, eran sombra, eran tipo de aquel Cordero perfecto que iba a morir. El Evangelio se centra en una sola persona, que se llama Jesucristo. No puede haber Evangelio si Cristo no es el centro de la predicación. ¿Sabe? Pedro no habló de él en Pentecostés, él habló de Cristo. Pablo no habló de él, habló de Cristo.
Juan no habló de él, habló de Cristo. ¿Sabe? Pedro no habló de él, habló de Cristo. ¿Por qué? Porque el evangelio es exclusivamente de una persona que se llama Jesucristo. Cuidado, peligro, precaución. El evangelio no es hablar de lo que yo he logrado, de lo que yo he hecho. El evangelio es acerca de lo que una persona logró por usted y por mí. Se llama Jesucristo y Él murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Eso es el evangelio. El evangelio me habla de una sola persona. Se llama Jesucristo. En tercer lugar, vemos aquí en el versículo 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Saben? En tercer lugar, el evangelio es un mensaje para proclamarse. El evangelio es un mensaje para proclamarse. Hemos sido llamados para hablar de Jesucristo, para hablar del evangelio, que hemos visto que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Cristo fue sepultado, pero sabe que resucitó al tercer día. Ese es el evangelio que tenemos que proclamar. Hechos capítulo 1, el verso 8, Jesucristo cuando va subiendo, cuando se va a ir de la tierra, deja una encomienda a los discípulos, a los apóstoles, y le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. ¿Sabe una cosa? Testigo es que vamos a hablar de lo que hemos visto. Ellos habían visto la obra de Jesucristo, habían visto a Cristo crucificado, lo vieron que fue sepultado, pero lo vieron resucitado. Y ellos iban a hablar, ese era el mensaje de Cristo resucitado. Teníamos que hablar de un testigo de un accidente, tiene que ir y decir lo que vio. Mira, un carro rojo se comió la luz y impactó este otro vehículo. ¿Sabe que usted se mantiene hablando eso? Y usted vuelve y le pregunta al testigo: ¿y cuál fue lo que pasó? El carro rojo se comió la luz e impactó el otro. Y ese es el mensaje. Usted no le va a añadir, no le va a poner color, no le va a añadir nada a esa confesión o ese testimonio que está dando. Lo mismo ocurre con el evangelio. El evangelio no es para añadirle. El evangelio, para ser predicado, es el mensaje de que Cristo murió por nosotros. Cristo resucitó de los muertos para salvación. El evangelio no es hablar de nosotros, es hablar de Jesús. Específicamente, les vuelvo a repetir: muerte, sepultura, resurrección de Jesucristo. ¿Sabe? Cuando Jesucristo estaba cuando Pedro comenzó a hablar, en Pentecostés, no habló de él, no comenzó a hablar de lo que él había hecho. Él comenzó a hablarle de Jesucristo y le habló de este crucificado, de este que había sido sepultado pero que resucitó, y ese es el Cristo, y a ese es que predicamos. ¿Sabe qué, hermano? El evangelio no es hablar de nosotros, es hablar de Jesús específicamente, y le voy a recalcar esto en toda la predicación: muerte, sepultura, resurrección de Jesucristo. Ese es el evangelio. Lo moderno de hoy es que en lugar de hablar del evangelio, pensamos que hablamos del evangelio cuando damos testimonio. Ay, para que ustedes crean que Cristo, que Dios existe, pues mira, me pasó tal cosa, para que vean que Cristo. Ese no es el evangelio. El evangelio es hablar de Jesucristo, no es hablar de nosotros. Mira, que para que tú veas que Cristo, para que veas que Dios existe, pues mira, fui para el supermercado, ay Señor, ayúdame a conseguir una habichuela, y conseguí las habichuelas, para que tú veas que Cristo existe. Mira, hermano, eso lo que está haciendo está blasfemando el evangelio. Jesucristo no necesita la ayuda de nosotros, necesita que usted y yo seamos testigos fieles de que Él murió en la cruz del Calvario, que Él fue sepultado y resucitó de los muertos. Ese es el evangelio que debemos proclamar. No debemos añadirle, no debemos hacerle ninguna añadidura. Hay personas que ahora, para predicar el evangelio, quieren decir: mira, algo grande viene para ti, espéralo. Mire, cada vez que yo escucho eso me molesta. ¿Sabe por qué? Porque algo grande no viene para usted. Algo grande ya vino para la humanidad y se llama Jesucristo. Nació hace 2000 años allá en Belén y se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario. Ese fue el que vino. Ese es el que ya llegó. Ese fue el que murió por usted y por mí. Así que no espere algo grande. Ya llegó.
Y si usted no lo ha entendido, se le pasó la guagua y necesita venir a Jesucristo y reconocerlo como su Salvador personal. Y usted y yo que proclamamos el Evangelio, dejémonos de cuentos y de chistes y vamos a proclamar el Evangelio tal como está escrito en la Escritura. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día. No necesita más ayuda nuestra. No necesita añadirle nada. Es un mensaje para ser proclamado. Cristo murió por usted. Solo debemos recibirlo como Salvador personal. El Evangelio, hermanos queridos, no es hablar de sanidad del cuerpo. Traiga a los enfermos, venga para que vea que hay poder en Dios. Claro que hay poder en Dios, Dios sana todavía. Pero el Evangelio no es tráigame a los enfermos. El Evangelio es que hay un antídoto. ¿Para qué? Para la cura de la lepra del pecado que está en nuestra alma, para que haya salvación en la sangre preciosa de Jesucristo. Eso es lo que debemos estar predicando, la lepra del pecado. Marcos 16:15 dice, y predicad el Evangelio. Dejémonos de estar con cuentos, no queremos cuentos, queremos gente, hombres y mujeres proclamando el Evangelio. ¿Sabe que estamos cayendo en la superstición y cayendo en prácticas poco bíblicas o antibíblicas? Mire, póngale aceite en su casa y unja su casa. Mire, hermano, tomando la Biblia afuera. Nosotros venimos a ser proclamadores de la palabra de Dios. Somos embajadores de Cristo y proclamamos el Evangelio tal como está. Tenemos que hablar al hombre que es pecador, necesita arrepentirse y que hay salvación en Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y resucitó al tercer día por nuestros pecados. Y el hombre necesita arrepentirse de su pecado y recibirlo como Salvador personal. Eso es lo que nos 1 Corintios 9:6 dice que necesitamos anunciar el Evangelio, no para gloriarnos a nosotros, sino para que Cristo sea glorificado. Y esa es una imposición, que es la comisión que nos ha sido encomendada. Y debemos hablar no de otra cosa que no sea Cristo y este crucificado. Crucificado porque Él quiere decir que el sacrificio, la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el Evangelio que debemos estar predicando. No es estar hablando de cuentos y de chistes y de boberías. Que se están hablando, hermano, el Evangelio se centra en una persona, Jesucristo. Se centra en la obra que Él hizo, la muerte en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Él tomó su lugar y tomó mi lugar, para que entonces nosotros no seamos castigados, no seamos condenados, sino que Él resucitó para que lo miremos a Él y le debemos recibir como Salvador personal. El Evangelio, en cuarto lugar, es una narración para creerse. Es una narración para creerse. Muchos conocen la historia de Cristo, pero saber que Cristo existió, saber que Cristo murió en la cruz del Calvario, saber que resucitó, no tiene ningún beneficio para mi vida, a menos que miremos a la cruz con fe. Tenemos que creer, tenemos que hacer esa obra de Cristo una realidad en nuestros corazones, en nuestra vida, y lo hacemos cuando confiamos en Él y lo miramos a Él y recibimos como Salvador personal. Hechos capítulo 2, vemos el apóstol Pedro narrando el Evangelio, pero no era una narración para que solamente lo tengamos como un conocimiento, sino para que creamos, lo miremos con fe. Hechos capítulo 2, el verso 22 y 23 dice, comenzando desde el bautismo de Juan. El 21 dice, es necesario pues que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y eso es lo que está hablando. Y mire, cuando vemos más adelante el versículo, estoy leyendo el versículo que no es, disculpe, el versículo 22, capítulo 2 dice, pero eso hablaba, ¿verdad? Que teníamos que ser testigos, hablar la narración para crecer. Varones israelitas, oíd estas palabras. Hechos 2:22. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis
y mataste por mano de inicuos crucificándole. Y si vamos al versículo 36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Esa es la narración para creerse. Es una narración de que Cristo murió en la cruz del Calvario, fue crucificado por hombres pecadores, pero ¿sabe qué? Ese Cristo fue crucificado, ¿para qué? Para que nosotros y usted y yo pudiéramos tener perdón de pecado. Ese fue el mensaje que el apóstol Pedro habló ahí en Pentecostés. ¿Sabe? Cuando el apóstol Pedro comenzó a hablar, él no comenzó a hablar de él. Para que ustedes vean que Dios existe, te quiero decirle que mire, Dios me dio la oportunidad de caminar por el mar. Caminé por el mar. Para que usted vea que Dios existe, me dio poder para sanar gente y sacamos demonios. Para que usted vea que Dios existe, yo vi cómo Él sanó a mi suegra. Mire, ese no es el Evangelio. El Evangelio no es acerca de lo que Él hizo. El Evangelio es acerca de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso fue lo que le habló. Y mientras Él le hablaba a ellos, al pueblo, de que Jesucristo había sido crucificado y Dios lo había hecho Señor y Cristo. Él es el Salvador, es el enviado, el Mesías, el único en el cual tenemos salvación. Ellos entendieron el mensaje y sabe que se arrepintieron, dice, se compungieron de corazón. Habían entendido que Cristo era el Salvador. No necesitaba que el Evangelio sea adornado. Él le dijo, ustedes fueron los pecadores, ustedes crucificaron a Jesucristo y ustedes son pecadores y necesitan salvación. Él los puede salvar. Sabe que ellos entendieron el mensaje y sabe que se compungieron de corazón y fueron salvos en aquella hora. Él habló lo que le leí ahorita en 1 Corintios 15, 3 y 4. Cristo murió por nuestros pecados, según la Escritura, que fue sepultado, según la Escritura, y resucitó al tercer día para perdón de nuestros pecados. El Evangelio es para creerse, ¿sabes? No es solamente para que nosotros lo veamos como algo que es una historia. ¿Sabe qué? Dice en Romanos capítulo 1, el verso 16, dice que no va a avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sabe? Por eso es que es una narración para creerse. Y yo tengo que predicar a Jesucristo y a este crucificado, a este sepultado y a este resucitado para salvación de nuestros pecados. En esta semana cuando estemos la programación de esta semana por lo general dan películas de Jesucristo y por lo general pasan la pasión de Jesucristo y hay personas que hasta lloran por lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y sabe que no es conocimiento solamente de la historia, tenemos que creer. No tengo que adornar el Evangelio, hay que predicarlo tal y como está. No tengo que ayudar a Dios, no necesita mi ayuda porque el Evangelio es poder de Dios. Solamente presentarlo tal como está y el Espíritu Santo estará convenciendo a personas que están escuchando este mensaje, personas que lo escucharán más adelante y van a entender que es Jesucristo el que murió por mis pecados y tengo que arrepentirme de mis pecados. ¿Sabe? Efesios capítulo 1 me habla que el Evangelio es para creerse, no es para tenerlo como un hecho histórico. Efesios capítulo 1, el verso 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio es poder de Dios para salvación, y habiendo creído en él. Así que debemos creer en el evangelio. Entonces fuiste sellado con el Espíritu Santo. Es en el momento que yo creo. Así que el evangelio es una narración para creerse. Debo creer el evangelio. No solamente una historia, no, tengo que creer que soy pecador y que Cristo murió por mis pecados. En quinto lugar,
El Evangelio es un estilo de vida para vivirse. El Evangelio es un estilo de vida para vivirse. Cuando vamos al versículo 7 en Romanos capítulo 1, dice: a todos los que están en Roma llamados a ser santos. El versículo 5, la parte A, dice: para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entre los que están ustedes, entre los que estamos vosotros, llamados a ser santos. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, es una narración para creerse en el momento que yo creo en Jesucristo como mi Salvador, ocurre lo que en la teología se llama la santificación instantánea o posicional. No es otra cosa que Dios me separa del mundo, me separa para su servicio. Se espera entonces que cada creyente viva de acuerdo a esa nueva posición. El vivir de acuerdo a esa nueva posición teológicamente se llama lo que es la santificación progresiva o experimental. Es lo que comienza a ocurrir en la vida de una persona cristiana cuando viene a Cristo y comienza a dejar que Jesucristo viva en él. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero el verso bíblico que estamos usando en esta mañana, que posteamos toda la semana, todos los días, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es lo que me habla de que el Evangelio es un estilo de vida para vivirse. El Señor nos dice: aquellos que hemos muerto con Cristo y hemos sido resucitados cuando hemos creído en Jesucristo como Salvador personal, una vez ponemos nuestra fe en Jesucristo, somos resucitados con Cristo. Y ahora en esa nueva vida, entonces ahora nosotros ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para aquel que murió por nosotros. Es Jesucristo el que murió para mí. Él me llama a que viva una vida apartada del pecado, que vivamos en 2 de Pedro 3:11, andar en santa y piadosa manera de vivir. Antes de venir a Jesucristo, Efesios capítulo 2, el verso 1 me dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Es lo que me dice Efesios capítulo 2. Y dice que también andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es lo que éramos antes, pero ahora cuando venimos a Cristo y hemos recibido a Jesucristo como Salvador personal, el Evangelio es un estilo de vida para vivirse. Ya yo no vivo el estilo de vida que vivía antes, ahora yo vivo para aquel que murió por mí. Aquel que dio su vida para que yo pudiera vivir una vida santa. ¿Sabe? La vida cristiana no es un listado de reglas que puedo hacer y no puedo hacer. De hecho, la vida cristiana tampoco es el que tenemos que el estilo de vida o la regla de vida para el creyente es guardar los 10 mandamientos. Es triste que muchos quieren que nosotros sigamos siendo esclavos de la ley y viviendo una esclavitud. El Señor nos hizo libres. Dice que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. De hecho, todo aquel que exige que usted cumpla los 10 mandamientos son exactamente los primeros que los rompen. ¿Sabe? Porque la Escritura nos dice en Hechos capítulo 15, que dice, ¿cómo pondremos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplir? Nadie lo puede cumplir. Así que todo aquel que exige que usted tiene que guardar los 10 mandamientos es el primero que los rompe y está en pecado. ¿Sabe una cosa? Nosotros no estamos para un estilo de vida de reglas que tenemos que vivir, sino que dejemos que Cristo viva en nosotros. Dice, para mí, Gálatas capítulo 2 dice, para mí el vivir es Cristo. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que la vida cristiana, el estilo de vida es cuando dejamos que Cristo viva nuestra vida en nosotros. La vida cristiana no es una religión, la vida cristiana es una relación íntima con Jesucristo como nuestro Salvador. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y nos habla de una responsabilidad nuestra que dice, despojaos. Efesios capítulo 4, despojaos del viejo hombre que está viciado con todas estas cosas que habíamos visto anteriormente y
vestíos del nuevo hombre. Es una responsabilidad nuestra en nuestra vida experimentar en el Evangelio. No es una regla de guardar la ley, guardar los 10 mandamientos, no es que comencemos a tener una relación y vivamos para aquel que murió por nosotros en la cruz de Calvario. La vida cristiana es un estilo de vida que viene porque hemos dejado a Cristo vivir en nosotros. El Evangelio es un estilo de vida para vivirse. Estoy viviendo esa vida. Estoy dejando que Cristo viva en mí y que Él sea el que dirija mi vida. Ruego al Señor que así sea. Ahora, en último lugar, la vida cristiana es una advertencia, el Evangelio es una advertencia a la que se le debe prestar atención. El Evangelio es una advertencia a la que se le debe prestar atención. Mire como dice en la Escritura en Romanos capítulo 1, el verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabe? La justicia de Dios solamente se alcanza a través de la fe en la obra perfecta de Jesucristo. Nos podemos presentar santificados delante de Dios solamente por la fe en Jesucristo. Es triste cómo el hombre pasa por alto esto y piensa que por su propia justicia puede alcanzar el favor de Dios. Piensa que por su propio esfuerzo, por sus propios méritos, puede alcanzar ser justificado delante de Dios. Pero eso no es lo que nos dice la Escritura. Nos sigue diciendo totalmente lo contrario. Si usted va conmigo a Isaías capítulo 64, el verso 6. Isaías 64, el verso 6. Isaías 64, 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así que dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y cuando habla de nuestras justicias, está diciendo todo lo bueno que nosotros podamos hacer por nuestro esfuerzo para tratar de alcanzar la justicia de Dios, Dios lo ve como trapo de inmundicia. Para que usted entienda lo que quiere decir trapo de inmundicia, en los tiempos del Antiguo Testamento había la lepra, era común, y las personas que tenían lepra lo que hacía era que los ponían aparte y había un poste, y en ese poste había un trapo, y la lepra lo que hacía es que la lepra se come la carne, y lo que tenía era la carne viva con pus y todas esas cosas. Y el paño de inmundicia era ese paño que ellos se restregaban su piel para quitarse el picor y el dolor, lo hacían. Así que ese paño estaba impregnado de sangre, de pus. Así como Dios ve al hombre que trata de justificarse por sus obras. El hombre que piensa que por hacer obras de caridad y por hacer obras buenas y por ayudar al prójimo entiende que está ganándose el favor de Dios. ¿Sabe qué? Dios lo ve como trapo de inmundicia. Jeremías capítulo 2, el verso 22 dice que aunque te lave con lejía, el pecado permanece. ¿Sabe qué? Lavarse con lejía es tratar de que por buenas obras, tratar de porque ayudar al prójimo, entendemos que nos ganamos el favor de Dios. Hoy día nos podemos lavar las manos para, es lo que nos está diciendo, lávese las manos con agua y con jabón, y eso quita el virus. Pero ¿sabe una cosa? Agua y jabón no es suficiente para quitar la lepra del pecado. Se necesita la sangre preciosa de Jesucristo. Es una advertencia que debemos prestarle atención. Somos justificados solamente por Jesucristo. Mire, el mismo Jesucristo nos deja esta parábola, el capítulo 18 de Lucas, el publicano, el fariseo. El fariseo decía, yo doy diezmo, yo ayudo, yo hago todo, yo oro todos los días y hago todas estas cosas. No soy como ese publicano pecador. Yo soy un hombre religioso muy bueno. ¿Sabe qué? Estaba el publicano allí también, dándose en el pecho. Decía que ni miraba al cielo, sino que decía, sé propicio a mi pecador. Reconocía que era pecador y que no había nada en él que pudiera ayudarlo.
sino que necesitaba el favor de Dios para que él pudiera recibir perdón. Jesucristo dice, en aquella hora aquel publicano salió justificado, perdonado sus pecados, no así el fariseo. Hoy día tenemos fariseos, hoy día tenemos personas que piensan que por su justicia y por su buena conducta puede llegar al cielo. Y de hecho, como ellos moralmente tienen una vida intachable, piensan que eso es suficiente y miran por encima del hombro a aquellos que moralmente no están a su nivel. ¿Sabe una cosa? Si no se arrepiente de sus pecados, va a morir en pecado y va a estar en condenación. Romanos capítulo 3, el verso 21 nos habla y nos dice: pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Lo vimos, una promesa cumplida, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así es que se puede, para todos los que creen en él, así que son justificados todos los que creen en Jesucristo. Mire el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, solamente a través de la fe en Jesucristo podemos ser justificados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, aquel que mira a Jesucristo. El versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es triste que el hombre quiera seguir tratando de justificarse por sus propios esfuerzos. Tito capítulo 3, 4 y 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos salvó porque la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Es importante, es una advertencia que debemos prestar atención. El hombre se empeña en obtener la salvación por sus propios esfuerzos y esto nunca va a ocurrir. Es una locura seguir intentando hacerlo. ¿Saben? Hay un problema, es el pecado. Y el antídoto solamente es la sangre preciosa de Jesucristo, y solamente podemos ser justificados cuando miran a Cristo como Salvador personal y lo reciben como Salvador. Yo quiero ver cuando salga la vacuna para esto del coronavirus, o cuando salga el medicamento que contrarreste. Yo quisiera ver a aquellos que digan, no, a los científicos, les dicen, no, eso no lo hace. Yo voy a seguir haciéndolo a mi forma, a ver qué va a pasar. ¿Sabes qué? Esto es lo que va a pasar. Al no utilizar lo que los científicos han sacado, que se ha probado que es efectivo contra el virus, usted, al seguir haciendo su propia receta, se va a morir. Ahora, es exactamente lo mismo que pasa con esto del pecado. Usted cree que puede resolver el asunto del pecado por sus propios esfuerzos. Y la Biblia dice que la justicia de Dios se revela por fe. Se revela, la justicia de Dios al hombre es impartido solamente por la fe cuando creo en Jesucristo. Si no, voy a estar en condenación. Y si usted quiere seguir haciéndolo, ¿sabe qué dice? Que usted va a morir en pecado y va a estar en condenación. Mire lo que dice Juan capítulo 3, el verso 18. El Evangelio es una advertencia a la que debemos prestarle atención, ¿sabe? Efesios capítulo 3, el verso 18. El que en él cree no es condenado, es justificado el que cree en él, no es condenado. Ahora dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Evangelio es buenas nuevas de salvación, pero ¿sabe qué? El Evangelio también es una advertencia a la que se le debe prestar atención, porque si no creo en el Evangelio, en mis pecados voy a morir y estoy en condenación. Eso es lo que dice la Escritura. Mire Juan capítulo 5, el verso 24. Juan capítulo 5, el verso 24 me dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estamos diciendo que todo el que pecó como Adán pecó, todos murieron y todos están muertos en delitos y pecados y necesitan a Jesucristo. Por fe lo miran a Él, y todo aquel que cree pasa de muerte a vida, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Pero lo contrario también es cierto. Lo contrario también es cierto. Si no creo en Jesucristo, estaré en condenación. Romanos capítulo 8, el verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquel que está en Cristo Jesús es el que ha puesto su fe en Cristo Jesús, ha sido justificado y ya no hay condenación para él. Lo opuesto es cierto. Si no pongo la fe en Cristo, si no estoy en Cristo, para mí sí hay condenación.
¿qué voy a hacer? ¿Sabe? Muchas personas entienden que el simple conocimiento de Jesucristo es suficiente. Le había hablado anteriormente, muchas personas piensan que veo la película de la Pasión de Cristo y lloro, lloro por Jesucristo. Pero yo quiero que vea lo que dice Jesucristo en Lucas 23, quiero que lean. No es llorar porque mataron a un hombre, bendito. Mira cómo le están haciendo eso a ese hombre. En Lucas capítulo 23, el 27 y el 28. Quiero que lean, pero quiero que escuchen esto. Lucas 23, 27 y 28. Dice, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, le dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Sabe una cosa? No lloremos en una película, la Pasión de Cristo, ay benditos, no lloremos. Lloremos por nosotros que estamos en pecado. Lloremos por nuestro pecado y vengamos a Jesucristo arrepentido y reconozcámoslo como que es el único Salvador y la recibamos como nuestro Salvador personal. El Evangelio es una advertencia a la que debemos prestar atención. ¿Sabe? Jesucristo dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esto no es lo que nosotros queremos. Nosotros estamos predicando el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que Él fue sepultado y que Él resucitó de los muertos para darnos vida eterna y que cuando ponemos la fe en Él podemos ser salvos. Tenemos la garantía del Señor que todo aquel que en mí cree tiene vida eterna. Pero está en nosotros si recibimos o rechazamos el Evangelio. En esta semana de Semana Santa, cada vez que usted vea una película, yo quiero que usted se acuerde que el Evangelio se centra en la persona de Jesucristo. Es una promesa cumplida, que es una narración para proclamarse, que es una narración para creerse, que es un estilo de vida para vivirse y que es una advertencia a la que debemos prestar atención. No debemos pasar por alto esto. Esta semana que comienza hoy, comienza la Semana Santa. Hoy es un buen día que si no he recibido a Jesucristo como Salvador personal, que pueda entregar mi vida a Jesucristo en esta mañana. Si usted ha entendido el mensaje, el Evangelio prometido por Dios, Jesucristo fue el que vino a morir en la cruz del Calvario. Dios mismo se hizo hombre. ¿Para qué? Para morir y tomar nuestro lugar, morir por nuestros pecados, para que nosotros vivamos a la justicia, podamos ser justificados por esa obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Nuestra parte, reconocerlo como Salvador, recibirlo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con este mensaje? ¿Qué vas a hacer con el Evangelio? Dice que el Evangelio es poder de Dios. No tengo que añadirle nada. No tengo que hacer ninguna añadidura a la palabra de Dios. Esa es la palabra. ¿Qué usted está buscando? ¿Está buscando algo mágico? No. Es poder de Dios. El Evangelio dice, Cristo murió por nuestros pecados. Somos pecadores. Vamos a la condenación. Si no recibimos a Jesucristo, moriremos en nuestros pecados. Pero eso no es lo que dice el Evangelio. El Evangelio quiere que usted lo entienda y usted se arrepienta de sus pecados y venga a Jesucristo. Quizá hay alguien que me está escuchando, me dice, he entendido el mensaje y soy pecador y lo he entendido y me arrepiento de mis pecados. Yo quiero recibir a Jesucristo como Salvador personal. Ahí donde usted está en su casa, yo quiero que usted haga esto. Quiero que usted repita conmigo esta oración. Como he dicho anteriormente, la oración no salva, sino la actitud de mi corazón arrepentido y recibir a Jesucristo. Le va a decir, Dios, reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Creo que Cristo es el Salvador del mundo. Creo lo que dice el Evangelio, que Él murió por mis pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Yo lo creo así. Y yo lo recibo en esta mañana como Salvador personal. Si usted hizo eso, en este momento, usted es salvo. Si usted es un creyente y no está viviendo el estilo de vida del Evangelio, hoy es un buen día para decir, me comprometo con el Señor y yo quiero que el Evangelio sea el estilo de vida que yo quiero vivir. Yo quiero vivir para aquel que murió por mí, por mis pecados y me salvó. Hoy es un buen día para comenzar. Oremos. Padre querido, Padre bueno, Padre amado, gracias te damos por Jesucristo. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Oh Señor, gracias por darnos la oportunidad de predicar el Evangelio, Señor amado. Mira, aquellos que han escuchado el mensaje, te ruego que tú seas salvando las vidas,
El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y mira aquellos creyentes que en alguna forma u otra no están viviendo el estilo de vida que debemos vivir como cristianos. Ayúdanos, Señor, a que el Evangelio sea nuestro estilo de vida, que vivamos para Jesucristo, vivamos para ti, Señor Jesús. Oh Señor amado, te pedimos por aquellos que nos están escuchando, que tu Espíritu Santo sea convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Y te pedimos, Señor amado, ahora también, te pedimos por aquellos que están enfermos con este virus, Señor. Te rogamos sanidad para su cuerpo, que tú obres maravillosamente para su vida, pero te pedimos más que eso, Señor. Te pedimos que si no han recibido a Jesucristo, que puedan convertirse a ti también, Señor Jesús. Te pedimos por todos aquellos que están laborando, cuídalos, bendícelos, cuídalos, Señor, de una forma especial. Gracias nuevamente por darnos la oportunidad de compartir el Evangelio. Así es, en el nombre precioso de Jesucristo que oramos. Amén, Señor. Amén. Gracias a todos por escucharnos. Dios les bendiga. Pasen un excelente día. Bendiciones para todos. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes.